Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, ¿qué tal, Graceway? Bienvenidos al servicio en línea. Yo soy Claudia Martínez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaré de regreso con usted para compartirle unos pasos a seguir para ayudarle a profundizar en su fe. El servicio ya está por comenzar. Póngase cómodo para escuchar el mensaje de hoy. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí esta mañana, y quiero que se sientan como en su casa y muy bienvenidos. Hemos empezado una serie corta porque recuerden que hoy damos inicio a lo que llamamos aquí 21 días de oración. Y entonces estamos reuniéndonos, empezando hoy a las 6:30, así que todos están cordialmente invitados. Será de lunes a jueves aquí, pero viernes y sábado será en línea, ¿verdad? Creo que también, si usted no puede venir, creo que también se puede conectar en línea durante los días, pero gracias a Dios. Y saben, cuando pienso en esto de la oración, yo creo que la oración es una de estas áreas en las cuales la Biblia nos habla bastante, pero es una de las áreas que practicamos menos. Y yo creo que si somos honestos, pudiéramos reconocer eso. Y he llamado este tiempo, en estos días, es tiempo de orar. ¿Qué quiero decir con esto? Pongámonos serios en cuanto a orar. Y hoy vamos a hablar, es tiempo de orar unos por otros. Y cuando pensamos en esto, lo más fácil de orar unos por otros es por las personas que conocemos, por las personas con las cuales somos buenos amigos o familiares. Pero nos acordamos y queremos orar por aquellos que quizás nos han causado problema, o por aquellos, ¿verdad?, que decimos, ¿para qué quiere que oremos? Y yo creo que es una de las áreas que quizás tenemos que reexaminar un poco, porque la palabra de Dios es bien clara y bien específica en cuanto a nuestra responsabilidad como hijos de Dios de orar unos por otros. Y saben, a veces son buenas las crisis que vienen. Pensemos ahorita en este momento todo este asunto del COVID. ¿Quiero que esté pasando? Por supuesto que no. ¿Qué bueno que está sucediendo? Por supuesto que no. Sin embargo, lo positivo es que esto nos ha llevado a muchos a orar. Y si no fuese por el COVID, quizás nunca nos hubiéramos puesto serios a orar. Ahora, como repito, es fácil a veces orar por los que conocemos, seres queridos y todo, pero cuando es alguien que me ha causado daño, o no estoy muy bien con esa persona y resulta que necesita oración porque está en COVID, quizás pensamos, qué bueno que lo tiene, bien merecido. Tengamos cuidado, porque si bien es cierto no lo decimos, quizás lo tenemos ahí y lo pensamos. Pero el orar unos por otros, yo personalmente creo que es uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios. Piensen en eso. Orar por otros. Por eso es que yo les digo a ustedes, si usted quiere que yo ore por usted, dígame, con mucho gusto. Usted puede mandarme un papelito. Algunos de ustedes me han mandado y dice, estos son solo para los ojos del pastor, ¿verdad? Y digo, está bien, yo lo conservo, oro por esto. Ahora, avíseme cuando Dios contestó, porque si yo todavía estoy orando porque usted está en el hospital y resulta que ya anda de vacaciones, pues, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pero francamente yo lo encuentro como uno de esos grandes privilegios que tengo de orar por ustedes. Así que, con mucho gusto. Ay, pastor, mire, es que me da pena, no se preocupe. Una de las tremendas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es orar unos por otros. Mire lo que Santiago escribe en Santiago capítulo 5.
Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, y orad unos por otros. En el contexto, Santiago nos está hablando de mantener el intercambio abierto de las relaciones entre los creyentes. Y si bien es cierto, el orar unos por otros se puede prestar para, pudiéramos decir, chismes, ¿verdad? Porque alguien nos dice: hermano, ¿puede orar por mí? ¿Y por qué quiere que ore? No, dígame por qué quiere que ore. Porque quiero orar inteligentemente. Ajá, tal vez quiero indagar o saber. No, o sea, si la persona le dice: ore por mí, y no le quiere dar más detalles, haga eso, ore. Dios conoce específicamente qué es la necesidad, pero tenemos una gran responsabilidad de orar unos por otros. Es un mandato que Dios nos da. Quiero que vayan a Efesios capítulo 6, porque es algo que tenemos que hacer. Ustedes lo van a notar en el apóstol Pablo. Fue un hombre que siempre estuvo orando por los hermanos. Aquí en el capítulo 6 del libro de Efesios, mire lo que dice en el versículo 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y cuando habla de santos, somos nosotros. Yo sé que, ¿verdad?, cuando vemos esa palabra decimos: bueno, hay algunos que no me parece que son muy santos. Pero recuerde que ahora que somos hijos de Dios, llegamos a ser santos en el sentido de que somos apartados para Él, somos sus hijos. El apóstol Pablo fue un hombre de oración, y fue un hombre que siempre estuvo orando por los hermanos de las diferentes iglesias. Vayan a 2 Tesalonicenses para que observemos esto, y como en muchas otras cartas él escribe, pero aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, mire lo que dice en el primer versículo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Él pide oración, y en este caso para que oren, para que las puertas sean abiertas. Note que dice: para que la palabra corra y sea glorificada. Ahora, esta es una petición que raramente oímos que otros nos piden orar, porque una de las mayores peticiones siempre es orar ¿por qué? Salud. ¿Está mal? No, claro que no. Con mucho gusto voy a orar por su salud. Finanzas, claro. Problemas en el trabajo, problemas con los hermanos, problemas en el hogar, claro. Pero difícilmente hay alguien que dice: hermano, ¿por qué? Ore por mí para que Dios abra puertas, para que yo pueda entender bien la palabra de Dios y pueda comunicarla. ¿Por qué no oramos por eso? ¿Por qué no pedimos esta oración? Creo que porque estamos muy enfocados en nosotros mismos. Y si hay algo que nos va a ayudar a empezar a practicar con seriedad, con compromiso, el orar unos por otros, es que va a quitar la mirada tuya en sí mismo. Y vas a empezar a ver más hacia otros. Todos tenemos buenos ojos para las Olimpiadas, ¿verdad? Ya están por terminar, creo. Pero por las necesidades que tenemos unos a otros, por orar por los hermanos, es algo que a veces nos cuesta mucho. ¿Saben que el orar unos por otros es también una expresión del amor? Cuando Dios me dice: amaos unos a otros. ¡Wow! Es una oportunidad que tenemos. Además nos ayuda a quitar, como dije antes, los ojos de nosotros mismos, porque empezamos a pensar: hay algo que cuando yo empiezo a orar por otros y por las peticiones que me dicen, por los hermanos que me dicen que oremos por esto o el otro, hay algo que empezó yo a sentir como un relajo mejor, porque ya no estoy pensando tanto en solo mi persona. Y eso es una de las bendiciones. Todos los miércoles a las 8 de la mañana, un grupo de hombres nos reunimos a las 6 de la mañana. Y a veces las peticiones son grandes y numerosas. Y a veces estamos orando por personas que yo personalmente no conozco, que es el hermano de fulano de tal, es el amigo de fulano de tal, que es este.
Pero casi en esos tiempos la gran mayoría tiene que ver con salud. Y si bien es cierto, debemos orar por esto, como veremos más adelante, también tenemos que aprender a orar. Que Dios abra nuestro entendimiento para atesorar las enseñanzas que Él tiene. Hoy iniciamos, como les dije, en nuestra iglesia 21 días de oración. Empezamos esta tarde a las 6:30 y si usted puede venir, amén, y orar, interceder unos por otros. Entonces, orar unos por otros es la norma del cristiano. Es la norma del cristiano, o debiera ser la norma del cristiano. Ahora, cuando pensamos en esto, hay un aspecto muy importante porque, como les dije antes, es muy fácil para nosotros orar por las personas que están muy cercanas a nuestro corazón. Hijos, el esposo, la esposa, familiares. Pero nos es difícil a veces con personas un poco distantes, porque primero tal vez ni nos acordamos. Pero otra cosa es si algo ha pasado antes. Entonces, cuando oremos, orando por las personas y no por sus pecados. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No pensemos, bueno, ¿por qué voy a orar por esa persona si me hizo esto? ¿Por qué voy a orar por esa persona si por lo que está pasando bien se lo merece? Porque es consecuencia de lo que está. No nos toca hacer esto. Y yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento para ver el ejemplo de Moisés. Moisés es un hombre, un profeta que es increíble la lección que él nos da de enseñarnos a orar unos por otros. Y es, además de un deber importante, debemos aprender que esto no es solo un mandato del Nuevo Testamento, pero ocurrió mucho y con mucha frecuencia también en los tiempos del Antiguo Testamento. Vayan al libro de Éxodo, capítulo 32, porque al orar por los demás nos vamos a enfocar en la persona, no en lo que es o me ha hecho o está. Porque a veces me van a pedir, mire hermano, que si ore por fulano de tal. Bueno, no anda nada bien, está muy mal en su espíritu, pero oremos porque hay esta necesidad. Entonces nosotros pensamos, bueno, bien se merece lo que está pasando. Y si bien es cierto, puede ser cierto, no me toca a mí hacer eso. Es asunto de Dios tratando con esta persona. Dios solo me pide que oremos unos por otros. Pero aquí en Éxodo capítulo 32 tenemos un ejemplo increíble y quiero que recuerden lo que está pasando aquí, porque el Señor, Moisés, ha subido a la presencia de Dios y está pasando unos días con él, y bueno, la Biblia dice que pasa hasta 40 días y de pronto el pueblo está impaciente y está esperando que no baje, que no baje. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se organizan? ¿Recogen todas las joyas? ¿Las derriten? Y hacen un becerro, hacen un ídolo. Quiero que piensen eso. El pueblo de Dios que bien conoce quién es su Dios, que Él les ha dicho que no debe haber dioses delante de ellos, solo Dios, el único verdadero. Por su impaciencia, crean un ídolo para adorar. ¡Wow! ¿Puede imaginarse esto? Ahora, corremos rápido a juzgarlos. Pero no es cierto que es lo que muchas veces usted y yo hacemos. Si bien es cierto, no ponemos una estatua en la casa, pero ¿qué? Cuando ponemos otras cosas entre Dios y nosotros y se convierten en ídolos y ya no tenemos tanto tiempo o no pensamos nuestra responsabilidad o no damos a Dios lo que Él espera de nosotros. Es una realidad. Entonces el pueblo prácticamente peca. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios los va a juzgar y los va a eliminar. Ahora usted me dice, Dios de misericordia, si hay algo que Dios detesta, y quiero que me escuche bien, porque muchas veces solo hablamos de que Dios es Dios amor, y lo es, misericordioso, y lo es, pero Él detesta el pecado. Por eso envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Ahora, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a no jugar con el pecado. Mi mamá siempre me decía, no juegues con fuego, porque todo el que juega con fuego se quema. Pero no es cierto que a veces nos impacientamos con Dios y empezamos a hacer otras cosas. Este es el contexto de lo que está sucediendo acá.
Y Dios va a eliminar, y se lo dice a Moisés. Pero mire lo que hace Moisés, capítulo 32 de Éxodo, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Notan? Moisés intercede. Y es muy interesante el argumento de Moisés, porque le dice a Dios: Dios, pero ¿cómo vas a permitir semejante cosa? ¿Te puedes imaginar lo que van a pensar estos egipcios que nos sacaste para matarnos? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Moisés? Está intercediendo por su pueblo. Quiero que vean algo claro. Moisés sabe lo que el pueblo ha hecho. Moisés no es parte de lo que pasó, porque estaba en la presencia de Dios. Sin embargo, intercede por ellos. Ora por ellos. Sí, hermanos, yo no tengo que enfocarme en lo mal que anda esa persona. Si esa persona necesita mis oraciones para que Dios le provea un trabajo, que necesita de mis oraciones para que Dios le guarde, le cuide, Dios hará lo que tenga que hacer con esa persona. Porque recuerde, Él va a contestar y no necesariamente en como usted se lo pida. Dios se arrepiente de ejecutar juicio sobre Israel por la oración. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer. Señor, quita el COVID. Claro que sí, podemos orar eso. Algunos de nosotros tenemos más de un año de orar por eso y todavía no lo ha quitado. ¿Será que la respuesta es: no, lo voy a quitar? Vas a aprender a vivir con eso. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. A cómo van las cosas, pareciera que es el resto de nuestras vidas. Ojalá que no. No se preocupe. Eso es asunto de Dios. ¡Wow! Él había bajado con las tablas del testimonio lo que Dios había escrito para la nación de Israel que tenía que seguir y hacer. Y el pueblo peca. ¿Y qué hace Moisés? Vuelve a interceder por ellos. Más adelante, quiero que vayan al versículo 32, versículo 30. Note: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¡Wow! ¿Notan eso? Primero él dice: reconozco, y quiero que reconozcan que hemos pecado tremendamente. Dice gran pecado, no pecadito. Tenemos la tendencia de minimizar el pecado en frente de Dios. Recuerden, Dios es santo y Dios no permite pecado. Por eso dio a Cristo Jesús en el Calvario. Él fue el único que pudo pagar el pecado por mí en la cruz del Calvario. Por eso, si yo no vengo a Él, al infierno voy. Pero si acepto eso que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por medio de su Hijo, ¿qué tengo? Vida eterna. Es lo que Él dice en su palabra. Y aquí está Moisés implorando, diciendo a Dios. Es increíble el amor de Moisés para con su pueblo, a pesar de que han vuelto a pecar. Vea el extremo en que hace, versículo 31. Noten lo que dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, otra vez un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Se puede imaginar lo que está haciendo Moisés?
Señor, perdónales. Y si no, pues no merezco yo tampoco tu perdón. Y quítame del libro. ¡Wow! Ahora, usted puede orar así, pero Dios no le va a contestar a usted quitándole del libro de la vida eterna, porque no es lo que Dios hace. Pero a ese punto llega Él. Noten la profundidad del deseo de Moisés de que su pueblo se arrepienta, de que su pueblo reconozca que solo hay un Dios. Y no se concentra y dice, Señor, gracias porque sé que nuestro pueblo tiene que morir, tiene que hacer esto. Así, lo entiendo, ejecútalo rápido. No, intercede por él. ¿Cuál fue la última vez que nosotros intercedimos por alguien que quizás pudiéramos pensar, bueno, en realidad esa persona merece lo que ha recibido? Y si bien es cierto, puede ser cierto, pero a mí me toca orar por esta persona. El salmista nos recuerda en el capítulo 106, Salmo 106, en cuanto a la rebeldía de Israel, y note lo que escribe el salmista en el versículo 23. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Hermanos, si no hubiese sido por la muerte sustitutoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy usted y yo estaríamos o en el infierno o camino al infierno. ¿Se da usted cuenta? ¡Wow! ¿Y cuál fue la última vez que estuvimos orando por una persona a la cual quizás detestamos, pero sabemos que si muere en ese instante va a perdición eterna? Y no nos dignamos a orar. Como dije hace unas semanas atrás, a veces tenemos más compasión por un perrito, por un gatito. Algunos que tienen mascotas como cocodrilos y serpientes, más que por un ser humano. ¡Wow! Este hombre estuvo dispuesto a que Dios lo quitara completamente de lo que se merecía, con tal de ver a su pueblo venir. Gracias a Dios por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay otro ejemplo que nos da un principio increíble, y es Samuel. Y quiero que vayan a 1 Samuel capítulo 12, porque en el caso de Samuel también el pueblo ha pecado grandemente. El pueblo le pide a Samuel que por favor vaya y ruegue, porque ellos saben que van a morir consecuencia de su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Pues no estamos hablando nada que no es lo que Dios siempre ha dicho y nos enseña. Pero miren lo que responde Samuel en 1 Samuel capítulo 12 y el versículo 23. Noten lo que dice. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel dice, y llega, sería un pecador, yo pecaría si dejo de interceder por vosotros. ¡Wow! ¿Puedo sugerirle esta mañana que hagamos de la intercesión algo serio? Que hagamos de la intercesión por otros algo, pero bien serio, porque el orar unos por otros es vital. El orar unos por otros es vital, nos corresponde, tenemos que hacerlo. Es lo que Dios dice. Cristo nos enseña cuán vital es la oración de unos por otros. El mismo Hijo de Dios, quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos enseña y nos dice lo importante que es orar unos por otros. Vayan al libro de Juan, capítulo 17. Ese libro, ese capítulo, es un capítulo hermoso del libro de Juan. Y es el capítulo de intercesión por sus discípulos. Jesús está orando por sus discípulos porque Jesús sabe que va a ir a la cruz del Calvario. Él sabe lo que tiene, Él sabe lo que va a enfrentar. Pero Él empieza a orar por sus discípulos. Versículo 1 dice,
estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él empieza a orar y empieza a decir a su Padre lo importante que son estos hombres que Él está dejando en la tierra, porque Él no se los lleva, sino que los va a dejar, y los va a dejar con una misión sumamente importante. Todo el capítulo vemos al Señor Jesucristo intercediendo, orando por sus discípulos, el Hijo de Dios. Note el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios dice: no ruego por el mundo, sino por los discípulos. ¿Es que Dios no ama al mundo? Por supuesto que sí. Pero aquí en el contexto tenemos al Señor hablando específicamente, orando por sus discípulos y rogando por ellos. Ahora, en este mismo capítulo, algo muy alentador para usted y para mí es que Cristo oró por usted y oró por mí. Mire lo que dice el versículo 20. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se da usted cuenta que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, antes de ir a la cruz del Calvario y pagar por nuestro pecado, ¿qué hizo? Oró por usted, oró por mí. Óigame, eso a mí me superanima. Que Él se tomara el tiempo de interceder por mí también en sus oraciones para con el Padre. Ay, hermanos, yo no sé cuánto insistir de que esto de orar unos por otros es algo sumamente importante. Es tiempo de que oremos los unos por los otros. Y yo creo que es fácil pensar ahora. Y a ustedes me dirán: no, pues yo siempre estoy orando. Quiero que haga un inventario de esas oraciones y de esas personas por las cuales usted ora. Y usted se va a notar que quizás el 90% siempre son de seres queridos. ¿Está mal? No, por supuesto que no. Mi esposa y yo oramos todos los días por nuestros 3 hijos, por nuestras nueras, por nuestros 7 nietos, creo que son ahora. Híjole, ¿no? Que a veces en oración se me confunde el nombre de quién corresponde a quién. Todos los días. Y si sigue esta cosa creciendo, el único problema es que más tiempo. Pero además tenemos un tiempo en los cuales oramos. Ella tiene una lista, yo tengo otra lista, y cada quien está orando por estas personas. Y es algo que a veces, si no lo hacemos con un compromiso, no lo hacemos. Alguien viene a usted y le dice: hermano, ¿puede orar por mí? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Y se acordó usted de orar por él después? ¿O de ella? Pasan muchas cosas y posiblemente se nos va a olvidar, y está bien, pero es tiempo de que ustedes y yo, mire el apóstol Pablo. Pablo fue uno que siempre estuvo orando, siempre. Ustedes pueden revisar todas las cartas que este hermano escribió y las que él escribió, por ejemplo, en este caso, en la segunda carta a Timoteo. Quiero que vayan ahí a la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, y mire lo que le dice en el versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Noten lo que dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Puede usted imaginarse lo que eso significaba para Timoteo? Cuando él lee esta carta: Pablo, ora por mí todos los días. Ahora, les voy a decir algo. Yo oro por muchos de ustedes, pero francamente no todos los días. Y quiero ser más eficiente en eso. Por eso es que yo les digo: si hay alguna petición, llámeme, déjeme mensaje, escríbame un correo, no hay problema. Algunos de ustedes dicen: no, hermano, usted está muy ocupado. No.
yo no puedo estar tan ocupado que deje de orar por usted. Así que hágalo, por favor. No me va a quitar el tiempo. Dios me da siempre el tiempo para las prioridades que Él quiere. Pero es algo importantísimo, el orar unos por otros es primordial. Vamos otra vez a 1 de Samuel, porque yo quiero que este versículo les quede pero bien grabado en su cabeza, en su mente, en su corazón. Lo que Samuel escribió y leímos antes en 1 de Samuel 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero dice que para él es importante que lo siga haciendo, intercediendo por otros. Ahora, al orar unos por otros, ¿por qué cosas vamos a orar? Déjenme sugerirle algunas cosas. Al orar unos por otros, oremos por, primero, gratitud. Gratitud. El apóstol Pablo fue una de las cosas que hizo con muchísima frecuencia. Miren lo que escribe él en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y específicamente en el versículo 8. Romanos 1, 8. Les dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Noten que dice primeramente. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces Pablo está dando gracias a Dios porque la fe de ellos, la fe en Cristo Jesús, la fe en el único evangelio se estaba propagando. Y Pablo les da gracias a ellos y está sumamente agradecido. Pero no solo eso, a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Note lo que les dice aquí. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué tanto amamos a los hermanos? Y por eso les decía al principio que es muy difícil a veces orar e interceder por aquellos que no conocemos bien, que no están muy cerca de mi corazón y nos cuesta. O personas con las cuales he tenido conflictos. O yo sé que me ha hecho algo que a veces no merece mis oraciones. No lo digo, pero lo expreso en una forma privada con mi Dios. Muchas veces nos vamos a acordar de hermanos en medio de algo. Y quizás por alguna razón yo tengo como norma de que cuando me acuerdo de alguien, yo no sé si le ha pasado, a veces usted está haciendo algo, está ocupado en sus quehaceres y todo, y viene un nombre a su mente. Y usted ni tiene la menor idea por qué vino ese nombre. Lo que yo he aprendido es que voy a tomar ese momento y dar gracias a Dios por esta persona. Y orar. Puede ser que Dios me la trajo a mi mente porque hay algo que está pasando en su vida o lo que fuera. Algunos a veces vienen con frecuencia, otros no. Y por muchas razones. Ahora, no digo que eso es la forma en que Dios te va a ayudar a recordar. No. Pero yo he aprendido a hacer eso y ya lo tengo por costumbre por muchos años. Y a veces me pregunto, ¿y por qué me estoy acordando de esta persona? Entonces he aprendido a tomar un tiempo para orar. Pablo escribe a los hermanos de Filipos y les dice en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, y mire lo que les dice aquí en el versículo 3, Filipenses 1, 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando algunos nombres vengan a su mente, dele gracias a Dios. Gracias te doy, Señor, que ya no está en nuestra iglesia. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero estamos rápidos a veces para decir este tipo de cosas. No. ¿Por qué otra cosa puedo pedir? Sabiduría. Sabiduría.
orar por sabiduría. Noten en el mismo libro de Efesios, capítulo 1, noten la oración del apóstol por los hermanos que están en Éfeso. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchas veces hay hermanos que nos dicen, hermano, ¿puede orar por mí? Mira, quisiera que ores porque tengo que tomar una decisión. A ver, cuéntame, ¿qué es el asunto? No. Ora que Dios dé sabiduría a mi hermano, a mi hermana, para que tome la decisión correcta. Y Dios puede hacerlo. Que Dios le dé sabiduría. Y eso es lo que está pidiendo aquí. Pero además también dice que ore para que ellos puedan entender la revelación y conocimiento de Él. Esto quiere decir que cuando yo estoy leyendo en las páginas de la palabra de Dios, Dios me enseñe quién es Él y yo pueda aprender. Esto es lo que hace y esto es lo que vamos a hacer para que conozcan sabiduría. No solo esto, pero también que conozcamos su voluntad. Orar para que los hermanos conozcan la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero que ore para que Dios me enseñe su voluntad. Muy bien. Cuando siempre me preguntan esto, yo digo, ¿estás leyendo tu Biblia? Porque la voluntad de Dios está en su palabra. Pero también Dios se va a revelar en diferentes formas. Mire lo que dice a los hermanos de Colosas. Colosenses 1 y específicamente en el versículo 9. Pablo les dice lo siguiente, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si bien es cierto, a veces conocemos hermanos y damos gracias a Dios por ellos, pero lo que hacemos es dar gracias a Dios por su salud, damos gracias a Dios por sus finanzas, gracias a Dios por sus trabajos y todo, pero se nos olvida de que ahora que son hijos de Dios, necesitan crecer, necesitan aprender de Él. Y es una de las cosas que el apóstol dice, que nosotros podamos conocer su voluntad para mi vida, su plan para mi vida. Y la única forma de hacerlo es estando en su palabra y nosotros orando por cada uno, unos por otros, especialmente en estos tiempos que cuesta un poco navegar con tanta información que tenemos. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién seguimos? Todo eso que ustedes oyen. Otra cosa por la cual podemos orar y que el Señor oró por sus discípulos fue en el aspecto de protección. Yo creo que es otra de las cosas fáciles ahora, que Dios nos proteja, que Dios te proteja de este virus, que Dios te proteja del maligno. Claro que sí, y debemos hacerlo, porque note lo que dice aquí. En Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos. Y esto es increíble porque Él les dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Notan eso? Hubiera sido fácil que el Señor se fuera con los 12 para el cielo. Hubiera sido fácil que en el momento en que yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, ¡pum!, me voy para el cielo. Ya no tengo que estar lidiando con las cosas del mundo. Pero el Señor dice, no. Tienes una tarea aquí en la tierra. Por eso te dejo aquí en la tierra, porque tienes una misión. Tienes una gran misión, una bendición de ser parte del reino de Dios y poder comunicar sus verdades. Mire lo que Pablo escribe en la segunda carta que le escribe a los hermanos que están en Tesalónica. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Y en el versículo 5 creo que es. No, 2. Segunda Tesalonicenses 3, 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, no solo de protegernos de cosas como el COVID, pero protección del maligno. Más y más y más en este país se está empezando a ver que como hijos de Dios vamos a ser perseguidos. Muchos ni se dan cuenta ni lo ven. Este país ya no se puede llamar el país de la libertad. Hay más libertad en otros países
que lo que existe hoy aquí. Y ¿saben? Los creyentes estamos dormidos porque pensamos que podemos. Viene ese día en que puede ser que me toque predicar desde la cárcel, si me lo permiten. Lo único será que a través de la televisión se vean rejas, ojalá. Pero es triste porque estos días vienen. ¿Y saben qué? Es lo que dice Dios. Entonces debemos orar porque el maligno no puede contra nosotros. Puede hacer muchas cosas, pero no podrá contra nosotros. Y por eso pide que oren contra los hombres, que nos libre de los hombres perversos, porque hay hombres y mujeres que su designio es crearnos problemas a los hijos de Dios. Y quizás algunos de ustedes lo han sufrido. La otra petición es oportunidades para evangelizar, cosa que muchos de nosotros a veces ni pedimos a Dios. Colosenses capítulo 4, Pablo les está diciendo a los hermanos que oren por ellos. El versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Noten eso, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, ¿cuál fue la última vez que alguien nos pidió oración? Quiero que ores para que el Señor abra puertas, porque voy a ir a este lugar, porque estoy en esta paz, porque voy de vacaciones, porque voy aquí, porque... Tenemos que aprender a orar unos por otros. Y si bien es cierto, puede ser que hay hermanos que están haciendo cosas que no sabemos, que han ido a ciertos lugares, no nos han pedido oración, pero podemos orar que Dios abra puertas para ellos, para que puedan comunicar el evangelio del Señor. Otra petición, por consuelo. Y quizás esta es una de estas que en estos días nos es fácil pensar en que muchos hermanos necesitan consuelo. Si a usted no le ha afectado la muerte de alguien muy cercano, quizás no sabe lo que es esto. Pero yo creo que muchos de ustedes, no solo por lo que estamos viviendo ahora, pero a través de los años hemos sufrido la pérdida de hermanos queridos, seres queridos, personas en nuestras familias, amistades. Miren lo que el apóstol escribe a los hermanos de Corinto en la segunda carta, primer capítulo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Debemos orar por aquellos hermanos que necesitan el consuelo de Dios, porque la realidad, solo Dios puede darnos el consuelo. Usted puede decir muchas cosas, hablar muchas cosas y hablar hasta muy bonito, pero el que da el consuelo es Él. Y por eso muchos de ustedes ahora pueden decir: si no fuera por el consuelo de mi Dios, yo no sé cómo podría seguir. Y nos toca orar. Muchos de ustedes están lejos de muchos de sus familiares. Y lo único que nos puede mantener a seguir hacia adelante es el consuelo que Él nos puede dar. Pero es muy interesante porque esto del consuelo es algo doble. Porque no solo dice que te da consuelo, pero que te da el consuelo a ti para más tarde tú puedas consolar a otros. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Por eso nos toca orar. Y lo último, que es lo más fácil, y hay muchas otras cosas por las cuales podemos pedir a Dios, pero la otra es la salud. Y esta es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en eso. En todos, siempre. ¿Recuerdan ustedes? Antes del COVID teníamos un pequeño boletín y ahí poníamos las peticiones de muchos de ustedes que querían que se publicaran. Otros decían: no, solamente quiero que oren, no las publiquen. Y si ustedes notan, bueno, si notaban, un 85 o 90% o más, todas tenían que ver con salud. Salud. ¿Está mal eso? No. Yo creo que está desbalanceado, pero es una de esas necesidades grandes. Y por eso aquí donde empezamos a leer en Santiago, el versículo 14, Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo oremos por aquellos que están o tienen enfermedad. Y como repito, esta es la parte más fácil. Pero otra vez, es fácil cuando son seres queridos. Es difícil cuando quizás puedo pensar, bueno, se lo merece por la vida que ha llevado por esto. Cuidado, porque Dios quiere que oremos. En realidad hay muchas cosas que podemos aprender. Ahora quisiera terminar con esta porción de la Biblia en Éxodo capítulo 28, porque yo quiero retarles esta mañana y ojalá que al salir de este lugar usted empiece seriamente a orar unos por otros. Quizás hay muchos de ustedes que ya lo están haciendo, pero quizás ampliarlo a aquellos por los cuales me cuesta un poco orar. Pero aquí en Éxodo capítulo 28 hay una tremenda lección, a lo menos que aprendí hace varios años atrás en mi lectura. El sacerdote de aquellos días, si recuerden, en el Antiguo Testamento había un sacerdocio. Aarón, el hermano de Moisés, era el sacerdote y era el único que podía regir el sacerdocio en aquellos días. No es así en nuestros días. Pero note lo que dice aquí en capítulo 28 de Éxodo, versículo 29. Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? En lo que ellos tenían que poner en este sacerdocio, él cerca del corazón tenía los nombres de las tribus de Israel. Él tenía la obligación de orar e interceder a Dios por eso, y dice que lo llevaba en su corazón. Recuerde que si bien es cierto, no tenemos esto en nuestros días de sacerdote, la Biblia dice en Primera de Pedro que usted y yo somos ahora real sacerdocio. Y esto me hace pensar mucho, tan cerca donde tenemos que tener el orar unos por otros. Y una cosa le voy a decir, cuando empecemos a hacer esto, va a haber revolución, no solo en su vida, pero en el reino de Dios, empezando con este ministerio. Nos toca orar unos por otros. Empiece su lista. Aquí va la primera petición. Ore por Marco Castro. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios grande y maravilloso, lleno de misericordia y bondad. Gracias, Padre, porque esto de orar unos por otros no es carga, es más un privilegio. Pero, Señor, tenemos que reconocer esta mañana que a veces el tiempo y las muchas cosas que hacemos, las ocupaciones, es muy fácil el dejar de orar unos por otros. Dios, te pido que hagas un cambio intenso en cada uno de nosotros y que nos lleves a que con compromiso oremos unos por otros. Dios, te doy gracias por la gran bendición de cada uno de mis hermanos y hermanas esta mañana. Y oro para que seamos hombres y mujeres orando por otros cada día. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Canción
Gracias por unirse con nosotros en la alabanza. Si a usted le gustaría profundizar en su relación con el Señor Jesús y marcar una diferencia dentro de su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track. Esta es una forma muy simple con la que usted puede conectarse con todo lo que Dios hace dentro de Graceway. Para registrarse, vaya a visitgraceway.org/Growth Track. Nos encantaría que usted formara parte de uno de nuestros grupos pequeños. Para hacerlo, visite nuestra página en www.visitgraceway.org. Ahí haga un clic en el botón que dice Encuentre un grupo y encontrará una lista de grupos pequeños de su interés. En ellos usted podrá hacer nuevos amigos, podrá tener tiempos de diversión, podrá profundizar su relación con Dios y sobre todo le ayudará a descubrir su propósito y mucho más. Tenemos un grupo ideal para usted y para su familia. Nos sentimos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad en las ofrendas nos han ayudado a solventar los distintos ministerios que ayudan a transformar vidas dentro de Graceway. Gracias por ser parte de esto. Para hacer su donativo, vaya a visitgraceway.org/give. Si a usted le gustaría tener comunicación o mantenerse en contacto con alguno de nuestros pastores, por favor, llame o mande un texto al número 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para agendar una cita. Ahora, permítame orar por usted. Dios Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida y por este día que nos has regalado, por la palabra que has dejado sembrada en nuestros corazones, Señor. Te pido bendición para cada una de las familias y por cada persona que se conectó en este día con nosotros. Dales todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias por tu provisión. Y también te pido bendición para nuestros pastores, por su sabiduría y por el crecimiento de nuestra iglesia en Graceway. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir este mensaje con todos sus amigos. Regálenos un me gusta y haga un clic en la ventana de suscribirse para recibir todas las notificaciones de Graceway. Hasta pronto. Que tenga una excelente semana.